Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Seguimos repasando. Bueno, no abandonamos el deporte hoy, ¿verdad? Tampoco. La semana anterior hablábamos de los Juegos Olímpicos y, en cierto modo, supongo que se preparaban en el gimnasio, ¿no? Los deportistas. Un elemento que hemos conservado, aunque, como ya hemos visto en otras ocasiones, con un significado, yo creo que, no sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, bastante diferente. Nos decías que en las Olimpiadas los deportistas, los atletas que participaban iban completamente desnudos. Sí. Los gimnasios entonces debían ser un número espectacular, ¿no? Sí, y eran sitios, por supuesto, vedados, lógicamente, como siempre, a las mujeres. Uh-huh. No había, la verdad es que ropa deportiva, pero como... Evidentemente. No, la piel. La misma piel. Y como hemos visto, el ejercicio... y lo podemos ver perfectamente por el arte griego, todas las representaciones del hombre heroizado, divinizado o incluso compitiendo, se hace desnudo. El cuerpo humano era considerado un elemento puro de belleza, el cuerpo masculino. Uh-huh. ¿Y el femenino no? El femenino no tanto, y fue bastante más tardío. El femenino era, digamos, muy erótico. Como ellos eran muy machistas, eran muy talibanes. Uh-huh. Les gustaba ver a la mujer desnuda, pero siempre en casa si era la suya. Caray. O sea, bueno. Ahora cuando vamos, quienes van, yo no tengo la más mínima afición, cuando se va al gimnasio hay un montón de... y que seguramente no se escucha mucho el que de eso lo tome mal, pero todos los que van a los gimnasios saben que pues hay el musculitos de turno, embadurnado en aceite, haciendo tonterías, que no sabe unir tres palabras seguidas porque ha perdido la neurona en el músculo. Sí. Eso también existía en la antigua Grecia. Yo creo que es completamente universal en Grecia, en Roma, en Egipto y en todas partes. O sea, la gente con pocas neuronas y mucha masa, por desgracia, sí ha existido. Y sí existía. Es verdad que por lo menos el gimnasio no se veía simplemente para hacer musculación, la gente no iba en principio por eso, sino que era precisamente una parte esencial de la educación de cualquier persona, sobre todo de los aristócratas, que eran los que se podían permitir pues pasar tiempo en el gimnasio. ¿Cómo era el gimnasio físicamente? Por fortuna tenemos bastantes restos, porque además a los romanos también les encantó. Son fácilmente reconocibles porque realmente es un patio cuadrado, porticado, que generalmente suele corresponder con la palestra, que es donde se realizaban las luchas, y en torno a ese patio porticado pues una serie de edificaciones, el gimnasterio, que era el vestuario, donde no había taquillas, por cierto, es decir, te podían robar perfectamente, absolutamente todo, es decir, te dejaban completamente desnudo, ni siquiera dejarte completamente desnudo. El untuario, donde se untaban aceite, o una cosa muy curiosa que era el gramateo, que era su propio archivo digamos, para ir anotando los progresos de sus pupilos. Pero es que la gente, yo creo que se va a sorprender un poco cuando descubra que a veces eran parte de centros de educación mayores. El famoso Liceo o la Academia de Platón tenían su gimnasio. Realmente eran escuelas gimnasio. No se entendían como conceptos separados. Y el gimnasio también cumplía una función social importantísima, ¿no? Sí. Era en las civilizaciones antiguas, sobre todo en las clásicas, en Grecia y en Roma, se buscan como muchas excusas para reunirse, para que haya una comunión de personas que se reúnan en un sitio y puedan pues hablar, discutir, reunirse. En este caso era un centro de socialización. Uno iba a educarse, pero también iba a relacionarse con otros de su mismo rango. Se establecían alianzas, se establecían amistades de todo tipo, desde las profundas hasta incluso hasta los odios. Es decir, era algo como la ópera en el siglo XVIII. La gente no iba a la ópera porque le gustase. Les podía gustar también, pero la gente iba a la ópera porque les tenían que ver en la ópera y, bueno, digamos, por hacer ese acto de presencia, ese acto social. Decías que han cumplido y cumplían en Grecia una función educativa muy importante y que estaba dentro del proceso educativo de las personas, los gimnasios. Esto nos hace suponer que existía la figura también del profesor, que uno no iba ahí simplemente a hacer lo primero que podía hacer con los instrumentos o con los elementos que tenía a su disposición, sino que si formaba parte, digo yo, de la educación de las personas, existirían unos educadores en gimnasia, ¿no? Estaba la figura del gimnastés, es decir, el que estudia o el que enseña a ejercitarse, porque para los griegos gimnos
es desnudez, pero existe el verbo gimnazein, que es ejercitarse. Ellos ya asocian ejercitarse con la desnudez. Entonces sí tenía que tener una persona un poco ya más madura, una persona que supiese de qué iba el tema, pues para evitar calambres. En eso ya se empiezan a fijar los griegos, en los calambres, en los masajes, en el calentamiento. Y en las representaciones, además, suele ser muy fácil reconocerle, porque él sí tenía derecho a ir vestido, suele aparecer con barba y siempre con una vara, la vara de juez. O de árbitro, porque con la vara se pega, o sea, no era una educación muy suave. Bueno, tampoco, antes te preguntaba si existían las mismas figuras que en los tiempos actuales. Yo no sé si existía también, porque no nos engañemos, pasa y ha ocurrido. ¿Se pasaban también el equivalente a las pastillas de anabolizantes o no? Pues yo desde luego no he encontrado referencias, pero con seguridad, no me extrañaría. Era músculo natural, siempre. Bueno, en las esculturas evidentemente se exageraba bastante. Por eso. Que es a lo que quieren parecerse quienes hacen esto, ¿no? Sí, los que tenemos músculos de manera natural, ¿verdad? No necesitamos no hace falta nada, cosas. Pero una de las razones por las que se untaban aceite, por ejemplo, aparte de para, digamos, tener un control térmico, era porque querían tener esa estética de músculo brillante. A los griegos les encantaba destacar. Es decir, si un griego hubiese podido... Bueno, porque quedaba mal maquillarse, pero si no se hubiesen maquillado. Se daban polvo de terracota, se daban toda una serie de elementos para, por lo menos físicamente, aparentar más. Pero ingerir algún tipo de alimento, pues tampoco me extrañaría nada. Yo, desde luego, no tengo ninguna referencia, pero no me extrañaría nada que alguna cosa, muchos trucos de estos ya lo supieran. Decías que la desnudez, que era propia de los gimnasios, propia de los juegos deportivos... y en un mundo cerrado únicamente a los hombres, en donde los hombres interpretaban como algo bello incluso la desnudez masculina. Cuando se ha hablado de la homosexualidad en la antigua Grecia, supongo que los gimnasios también tenían una importancia fundamental en esto, ¿no? Sí, es más, para los detractores de la homosexualidad, por lo menos de la homosexualidad griega, consideran que uno de los culpables precisamente fue este concepto de gimnasio, porque como era un sitio donde se educaba, no es que uno pudiese decir, pues no me apetece ir al gimnasio, es que era un centro educativo, incluso regulado por el Estado, con lo cual era un sitio obligado de paso y claro, digamos, era inevitable, y como además se separaba tanto a los hombres de las mujeres, pues sí, parece que las connotaciones homosexuales pues fueron inevitables. Si te parece, hablamos de la homosexualidad en la próxima ocasión. Pues por mí encantado. Muy bien. Hasta la siguiente. Hasta la semana que viene, Bruno.